Aquí están los protagonistas de la actualidad política. Y a las 2 de la tarde, 33 minutos, continuamos con la actualidad política por Telemedellín Radio. Se los habíamos anunciado desde el principio de nuestro programa, Carolina, que íbamos a tener entre los invitados al precandidato presidencial Gustavo Petro. Recordemos que él en este momento pues ya ha anunciado su intención de participar o de presentar más bien su nombre a la presidencia de la República. Está siendo avalado por un movimiento ciudadano, pero pues tampoco se descartan más adelante de pronto posibles alianzas, o por lo menos es lo que se ha suscitado, y precisamente por eso hemos querido invitarlo. Ya esta es la segunda, tercera vez que viene por Antioquia como candidato oficial, doctor Petro, y pues qué bueno que nos esté acompañando. Buenas tardes y bienvenida. Buenas tardes, Oscar y Carolina y todos los y las oyentes y televidentes que nos escuchen en este momento. Bueno, muy bien. Como lo decíamos, ya está la segunda, tercera vez que estás en Antioquia, doctor Petro, presentando precisamente su proyecto, su programa de campaña. ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo lo han atendido los antioqueños? Bien, siempre con decencia, en la calle, que es donde más se expresa, digamos, la realidad de una sociedad, la calle misma. Pues excepto alguna cosa por allá muy excepcional de una persona que siempre ponen en el mismo oficio, en general, independientemente si la gente está de acuerdo con uno o no, la nota fundamental es la decencia. Y la decencia es básica en la política, precisamente si se quiere contrarrestar lo que ha sido el ejercicio de una política en las últimas décadas, por no hablar de siglos, que es una política del miedo, del odio y de la violencia. La decencia es fundamental para construir una política del amor y la esperanza, que es lo que nos proponemos. Doctor Petro, pues para nadie es un secreto que el departamento de Antioquia, desde lo político, termina siendo una plaza bastante difícil, en el sentido de que aquí tradicionalmente han existido unos, ¿cómo se le puede decir?, unos gamonales políticos a los que muchos todavía aún les creen y los siguen. ¿Qué significa para un candidato que tradicionalmente se ha considerado de izquierda o que perteneció en su momento además al polo democrático, pues venir precisamente a presentar su programa y su nombre como posible opción para la presidencia de la República? Del polo democrático fue Carlos Gaviria, ¿no? Un hombre oriundo de Antioquia. Sí. Y una de las mejores personalidades del país en los últimos tiempos, así que yo no veo que haya una contradicción entre Antioquia y el pensamiento progresista. Ahora, lo que pasa es que, y ese es un esfuerzo que hay que hacer una nueva interpretación de los problemas que viven los antioqueños y Colombia, y que yo no la asimilo en términos de izquierda y derechas. Sí. Me parece que eso perteneció al siglo XX. El siglo XX se debatió en muchas guerras, incluso mundiales, alrededor de ese tema. Pero el siglo XXI está demandando nuevos retos. De eso hablé esta mañana en el Congreso de los Maestros y Maestras de Antioquia toda, alrededor de la política educativa que nos proponemos. Hoy se mide la política en términos de política de la vida o política de la muerte. Y habría que ver en Antioquia, en concreto en sus problemáticas reales, cotidianas, cómo se mide, cómo se construye una política de la vida. Esa es un poco mi intención. Hablando del tema de la educación, que vengo recién, hace una hora acabamos la intervención. Habían cerca de 1.500, 2.000 profesores de todo el departamento. Pues analizábamos este tema. Si me permite, puedo por supuesto, un tanto digamos, ponerlo en discusión con las personas que nos escuchan en este momento. Colombia vive un modelo económico agónico. Está en sus últimos estertores, llamémoslo así. Eso trae una crisis, que es la crisis de corrupción, que es la crisis de la clase política, sí, incluida la antioqueña, la clase política tradicional, de la política misma, tal como la hemos concebido. Esa estructura económica que es agónica, que se está muriendo, es lo que yo llamaría el modelo de la extracción. Una economía de extraer cosas que no puso el ser humano, que están debajo de la tierra. Llámese carbón, fundamentalmente petróleo y menos fundamentalmente oro. Ese tipo de economía, primero, no necesita del saber, ¿cierto? No, porque son cosas que hay que sacar de un hueco, que se ponen en un tubo hacia el mar o en un tren hacia el mar.
Dos, no vinculan a la totalidad de la población a la actividad económica y por tanto deja a la mayoría de la población en un raquitismo económico que termina en el rebusque, en condiciones indignas de vida. Y tres, está envenenando el mundo, está a punto de hacer desaparecer la vida en el planeta. Por primera vez en la historia de la civilización humana, que es lo que llamamos el cambio climático, Medellín está sufriendo consecuencias dramáticas alrededor de este tema. Entonces, ¿qué es lo que propone Colombia Humana? O sea, construir una Colombia humana, una Antioquia humana. ¿Qué significa en concreto? Pues salir de ese modelo de la extracción que nos ha dejado violencia, desigualdad social, depredación de la naturaleza y exclusión de la mayor parte de la población, por un modelo económico productivo, en primer lugar. Pero ese modelo económico productivo tiene que ser del orden del siglo XXI, es decir, no puede provocar el cambio climático, es decir, es cero carbón, no debe utilizar petróleo y carbón. Y mercurio, supongo, en el tema de la minería, además. Y ese también es un reto grande que hay ahí. Entonces, eso en concreto en Antioquia, ¿cómo es? Y era lo que explicábamos. Para construir esa economía productiva que incluya a la mayor parte de la población en el bienestar económico, el Estado, lo que nos corresponde, como si soy presidente de la República, debe construir unas infraestructuras diferentes. Una, la de la energía limpia. La energía limpia es la que no usa carbón y petróleo y por tanto no emite gases de efecto invernadero. Esa energía limpia es el agua y el sol. El agua, que la tiene Antioquia, implica para un programa de gobierno la recuperación de Isageno como bien público. Dos, que cada familia, que cada hogar, que cada edificio, que cada escuela, que cada industria genere electricidad a partir del sol. Agua y sol son las energías limpias. Cuando uno habla del sol y de que cada casa puede generar energía, está hablando de varias cosas. Uno, que se acaba el monopolio, el oligopolio de la generación de energía eléctrica en Colombia. Millones de personas pueden generar energía eléctrica. Lo que hay que tener es una red de distribución inteligente, para lo cual transformaríamos las redes de EPM, en el caso de Medellín, para que logre esa distribución inteligente. ¿Qué es eso, distribución inteligente? Pero ahí hay un reto grande, porque además la plata que se dejaría de percibir, hay que invertir y se deja de percibir además. Es energía eléctrica, como cualquier cable, pero al mismo tiempo datos. ¿Qué es esos datos que llevan? Lo que cada familia ha generado. Y eso implica que en lugar de estar pagando plata por la energía eléctrica, el hogar recibiría dinero si está generando energía eléctrica. Es decir, habría un abaratamiento de la energía eléctrica en el Valle de Aburrá, en Antioquia, y permitiría no solamente no emitir gases de efecto invernadero, que es el tema central, sino permitiría que en cada hogar, cada industria pudiera tener el transporte, la moto, el carro, una transformación cualitativa. Y es que en usar motores a combustión, que son los que están originando en la industria y en el transporte la contaminación de Medellín y el problema del cambio climático en el mundo, en todo el planeta, tendríamos motores eléctricos. Listo. E incluso motos que se puedan enchufar en la casa, carros que se puedan enchufar en la casa. Y algo fundamental, industrias que se puedan hacer en la casa. Yo me sueño las comunas populares de Medellín, jóvenes asociados, trabajando productivamente. ¿Cuál es el tema que tiene que ver en este modelo económico con la educación? Es que si la extracción no necesita educación, por eso las regalías no se invirtieron en universidades, etcétera. La nueva economía cero carbono en la industria, en la agricultura y en los servicios implica intensivamente el saber. Luego la educación se vuelve un pilar fundamental de la nueva economía. Sí. Y ese fue, digamos, el tema pero es una educación que no solamente tiene que ser pública, gratuita, no vamos a expropiar colegios privados, sino que debe haber un esfuerzo del Estado en una educación pública, universal, gratuita, porque si no, no tiene acceso la gente más necesitada, de calidad, financiada, sino que además esa educación tiene que generar en la niñez y en la juventud amor a la colaboración, al trabajo en equipo,
porque la nueva economía cero carbono no es competitiva, es colaborativa, como la Wikipedia. Tiene que generar amor a la naturaleza y tiene que generar, a partir de que se le enseña al niño y al joven ser independiente y autónomo, amor a la cultura, a la investigación y a la creación. Claro que sí. Bien, antes de continuar con toda esta explicación de este modelo económico, que ya tendremos las preguntas sobre él, yo quiero que nos devolvamos a una parte del inicio, cuando empezó hablándonos sobre el punto donde se inscribe su candidatura política, que es en el progresismo. Es habitual que lo cataloguen en la izquierda, que a usted lo tengan como dentro de la izquierda en el país. Me queda la duda con esta palabra. Esta palabra es ¿por qué? Es un asunto de la estrategia política, es un asunto de filosofía. ¿Por qué el progresismo y no la izquierda? Es leer el mundo de hoy. Es leer el mundo de hoy. Bogotá Humana, que es el gobierno que yo realicé. Si usted lo analiza, ¿no?, en sus ejecutorias, y quisiéramos dar en pocas palabras una definición de qué hizo al reducir la pobreza al máximo, al priorizar la educación pública, que priorizar no es el discurso, porque muchos hablan de educación. Fíjate que hay un tema en Antioquia, también lo analizamos precisamente con los maestros esta mañana, y es que viviendo de esta economía moribunda, que es la de la explotación de petróleo y carbón, es moribunda en el mundo y en Colombia, unas regiones tuvieron más éxito que otras en disminuir los niveles de pobreza, distribuyendo esa riqueza, que de todas maneras es pública en Colombia. En Bogotá se redujo a 4.7% la pobreza. Colombia hizo un esfuerzo en general, pero no logró la misma intensidad. Antioquia es una de las regiones que menos disminuyó la pobreza. Es decir, su esfuerzo fue más débil que el promedio de la nación. Y cuando uno se pregunta por qué Antioquia como departamento, ¿no?, cuando uno se pregunta por qué, que es donde, digamos, la ciudadanía tiene que debatir, obviamente. Listo, y ahora mi pregunta Yo creo que el tema de la educación está en el centro. Sí. Y es que el departamento de Antioquia no logró mejorar las calidades educativas que otras regiones sí pudieron hacer. Digamos, esto lo menciono en el sentido que la educación tiene que ser un tema central del debate político. Ahora, si la economía del carbón y el petróleo va al suelo, como ya lo estamos viendo, por eso la crisis económica que ya se está viviendo, pues ya es un poco inocuo hacia adelante pensar cuál región va a ser más equitativa que otra, porque lo que hay que montar es un nuevo modelo económico. Y a mí me parece que este que proponemos, el de la democratización de la generación eléctrica, el de industrias y agriculturas productivas cero carbono, traerían para Medellín, para las comunas populares de Medellín y para el conjunto del departamento de Antioquia, una nueva oportunidad para reducir los niveles de desigualdad social y de pobrezas que siguen siendo muy altos en la región. Doctor Gustavo, mi pregunta sobre ese modelo económico. Hablamos de ese modelo económico extractivo que indiscutiblemente está ligado al sistema económico capitalista. Entonces, este otro modelo económico que usted propone, este modelo económico productivo, ¿reemplazaría entonces el modelo capitalista? El capitalismo es productivo, ojo. Si vas a Estados Unidos, lo que ves es producción. Sí. O si vas a Europa o vas al Japón. Entonces el capitalismo es productivo. Sí. La extracción no la dejaron fue a nosotros. Es poco probable llamar a Colombia capitalista desde ese punto de vista. O sea, a Colombia y a muchos de los países latinoamericanos, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Brasil, México, les asignaron en ese juego mundial de los poderes y del mercado, no el capítulo de la producción capitalista. Por eso nuestras industrias se arruinaron, por eso nuestras agriculturas se han venido deteriorando, sino el capítulo de sacar debajo del suelo lo que Dios puso, o la geología. Sí. Y eso no es propiamente capitalismo, eso es un semifeudalismo. Y es el peor papel que se puede cumplir en la economía mundial. Por eso nosotros lo que estamos proponiendo es, al contrario, saltar en una economía productiva. Pero no es una economía productiva del siglo XX.
con chimeneas y grandes maquinarias y obreros haciendo filas indias, no. Es una economía productiva del siglo XXI. Y la economía productiva del siglo XXI, te voy a poner un ejemplo, Wikipedia. ¿Tú compras Wikipedia? No, por supuesto que no. Pero si hacemos aportes. La consultas. Sí. ¿Te cobran por consultarla? No. ¿Quién es el dueño de Wikipedia? Me corchó en esa pregunta porque... Millones de personas, tú que misma han hecho puedes... los aportes. Porque se pueden editar, las personas pueden editar. Es decir, Wikipedia. millones de personas de todas las lenguas del mundo colaboran allí y han hecho la economía más grande en términos de enciclopedia. Pero el equipo productivo sí es un equipo de ellos que todos los ciudadanos hacen los aportes con Wikipedia, con capital o con conocimiento. Empiezas a tener muchísimas economías colaborativas. Sí. Es decir, la colaboración, el trabajo común, que en Antioquia llamábamos antaño cooperativismo, sí. Es un concepto mucho más potente ahora. Esa economía colaborativa es lo que está dominando el mundo. Son sus ramas más desarrolladas. Y para eso hay que alistar a la juventud y a la niñez. Y para ponerlo en términos exactos, en Medellín sería un claro ejemplo de éxito si lo pudiéramos poner. En primer lugar, porque Medellín dejaría de estar contaminado. Bueno, progresivamente, porque eso no es de la noche a la mañana. Y en segundo lugar, porque una vieja actividad industrial, que es la vocación de Medellín, venida menos, que fue lo que ocasionó la crisis de Medellín, social, política, ética, puede regenerarse a partir de la industria cero carbono. Sí. Las miles de señoras de las confecciones y miles de jóvenes que hoy se debaten en la violencia en las barriadas populares, en las comunas populares, a través de la economía colaborativa, si el Estado ayuda, obviamente, si estamos en la Colombia humana, tendrían una oportunidad no solamente de estudiar, sino de construir productividad a través de las redes. Y esta es un poco la invitación que estamos haciendo, es el programa de la Colombia humana. Muy bien, son las 2 de la tarde, 50 minutos. Ustedes están viendo y escuchando Actualidad Política a través de Telemedellín Radio. Recuerden también que en nuestra fanpage, Actualidad Política, pueden ver cada uno de los detalles en vivo y en directo de este espacio de debate, análisis y de ampliación de todo lo que tiene que ver con el tema político. Precisamente, doctor Petro, hablemos, ya nos ha explicado usted un poco de las características de su programa, de sus propuestas, están basadas en la economía productiva y colaborativa, ya nos ha explicado de cuáles serían más o menos los proyectos que usted adelantaría si llegase a la presidencia de la República. Pero hablemos un poquito también de la estrategia. ¿En qué sentido? A usted le ha ido bien en las encuestas. Cada que se hace una encuesta de percepción ciudadana, su nombre al menos está entre los 5 primeros en intención de voto de los colombianos, pero... Mientras no la haga Londoño la cuesta. la han hecho ya varias firmas, y a usted le ha ido bien porque ha aparecido entre esos primeros 5, al lado de nombres como el de Sergio Fajardo, como el de Claudia López, de otros candidatos como el de Vargas Lleras, en fin. También se ha rumorado que probablemente ustedes podrían llegar, en un caso eventual, a hacer una alianza, y han sonado los nombres de Sergio Fajardo, exgobernador de Antioquia, y la actual senadora de la República, Claudia López. ¿Cómo va ese tema? ¿Se han podido sentar a hablar del asunto? Hablar muchas veces, digamos, con Fajardo, con Claudia, con Robledo, con diferentes protagonistas. A mí me preocupa fundamentalmente es que se construya un programa común. Sí. ¿Cierto? Porque hablar en el discurso que la unidad y qué cosas y que es vacío si no se le está planteando a la sociedad qué es lo que le proponemos en los temas concretos que vive cada persona, que son problemas que, de acuerdo a las encuestas, giran alrededor del problema de la salud, el problema de la educación, el problema de las oportunidades para la gente, para vivir. Y yo siento que esto está faltando, y está faltando porque en ese centro político que usted menciona, no se quieren hacer reformas, se quiere mantener el statu quo, simplemente cambiar los nombres de los protagonistas y los colores quizás de los partidos, diciendo que esa es la lucha contra la corrupción. Sí. No, la lucha contra la corrupción seria no se hace simplemente denunciando corruptos, que hay que hacerlo. Lo hice durante 15 años en el Congreso de Colombia,
alrededor del tema de la parapolítica, 10 años completos. Incluso me trajo problemas agudos. Pero si uno quiere resolver el problema, no simplemente denunciarlo, para resolver el problema de la corrupción en Colombia hay que quitarle la base económica. Es que si usted tiene, y volvemos al mismo tema, una economía que vive de las regalías del petróleo, no del trabajo de los seres humanos, pues lo que tiene es un pillaje, una carrera por quedarse con un pedacito de esas regalías todos los años. Los más débiles pues pierden la carrera, pero los más quedan con la riqueza, la renta petrolera. Entonces, esos más fuertes que son las mafias, ¿cierto? Sí. Las mafias de todo tipo, no solamente las que exportan coca, sino que hay un espíritu mafioso en muchos de los establecimientos del poder en Colombia, los contratistas del Estado, que quieren entonces usar esas regalías públicas para hacer unas obras que no se necesitan, pero que a ellos les dan beneficios. Los políticos, que no son solo de las regiones, ojo, la principal base de la corrupción política está en Bogotá. Y ese es un tema que a veces se silencia, ¿no? Los más grandes en Bogotá, digamos, en los líderes políticos, sí, Congreso de la República, sí, o a qué se refiere. No solamente como sitio geográfico de instituciones públicas, sí, sino como la clase política que ha nacido en Bogotá. Y se ha hecho en Bogotá, y me refiero a la del establecimiento, la del poder. Es que ahí está el poder. Entonces le echamos la culpa al señor de Sahagún, seguro que la tiene, ¿cierto? Y seguro que se merece estar preso, pero se nos olvida que el corrupto no es solo él, que el mayor corrupto, el que le dio las órdenes, al que obedeció, ¿cierto? Pero digamos, volvamos al tema, es una lucha por las regalías. Los círculos de poder bogotanos son los que se quedan con la mayor parte del usufructo de las regalías, sí, robándoselas por estos diversos métodos. Pero igual siguen su ejemplo los otros grupos políticos de las regiones, que son los que se van presos. Porque estos de la alta alcurnia bogotana nunca se van presos. Esos son los que ponen el fiscal. Por eso garantizan que no se van presos. Ahora, si queremos resolver el tema de la corrupción, hay que quitarle la base económica. Y la base económica es, volvemos al punto inicial, el reemplazo de esa economía extractivista que solo genera rentas y que no produce trabajo, por una economía de trabajo. Pero el trabajo en el siglo XXI no es el músculo del siglo XX, es el cerebro. Y ante el cerebro, las mujeres son iguales, los hombres son iguales, los grupos excluidos por su color de piel son iguales, los grupos excluidos por sus condiciones culturales son iguales, sexuales son iguales, los grupos excluidos porque son las víctimas de la violencia. 1 de cada 4 habitantes de Medellín es una víctima de la violencia, son excluidos. Pues resulta que en términos de cerebros no deberían ser excluidos, porque ese cerebro colectivo es el motor de la nueva economía que puede generar el progreso para el conjunto de la sociedad. Doctor Petro, a nosotros se nos está acabando el tiempo. Usted sabe que cuando se empieza uno a hablar de estos temas, empieza a apasionarse y a adentrarse en los diferentes aspectos, y el tiempo va corriendo. Pero muy rápidamente, ¿qué decirle a los que nos están escuchando, no solo en Antioquia, sino en cualquier lugar del mundo, porque estamos a través de la internet y nos escuchan desde diferentes partes? ¿Qué decirle a quienes no reconocen tanto su gestión como mandatario? Me refiero a cuando usted estuvo en la alcaldía de Bogotá. Usted le fue bien en unos aspectos, hubo otros aspectos en los que no le fue tan bien. ¿Qué decirle a esas personas? Y finalmente, digámosle a los antioqueños en este caso, ¿por qué votar por usted? ¿Por qué votar por Gustavo Petro a la presidencia de la República? Por alguna razón, acabando de ser alcalde de esa ciudad, que es compleja indudablemente, la mayoría de esa población no quiere que sea presidente. Sí. Alguien no informó, ¿cierto? ¿Por qué está sucediendo eso? La gente se debe sorprender, incluso en Bogotá, ¿cierto? ¿Y por qué si decían que Petro era tan malo en Caracol, RCN, todos los días, Caracol Radio, todos los días? ¿Por qué la mayoría de la población bogotana quiere que sea presidente? Y eso lo sustenta usted obviamente en las firmas que respaldan su movimiento Colombia Humana. Porque alguien engañó a la opinión pública. ¿Y ese engaño en qué consistía? Ese alguien es directores de medios poderosos, dueños de esos medios, que no les interesa
lo que estábamos haciendo en Bogotá, porque no iba con sus intereses, no estábamos vendiendo ETV, no estábamos vendiendo la energía eléctrica, no estábamos permitiéndole haciendo a los grandes negociados con lo público, estábamos muy concentrados en cómo reducir la pobreza, cómo cambiar el modelo de salud, que fue lo más efectivo. Pues logramos que ningún niño muriera de hambre, logramos reducir la tasa de mortalidad a menos de 10, que es casi igualarla a los países desarrollados. El salto educativo del que estamos hablando y el reequilibrio con la naturaleza, que fue por lo cual fui destituido. Sí. Y fue lo que provocó más la tensión política, el reequilibrio con la naturaleza. Bueno, digamos, esto no lo conoce Colombia. Y obviamente no se trata de magnificar eso tampoco, sino que es una experiencia muy sólida de transformaciones en el tema cultural, en el tema de la salud, de la educación y del reequilibrio con el medio ambiente, que sí podemos volver nacional, cambiando el modelo de salud y de educación en Colombia y cambiando el modelo económico por uno que reequilibre con la naturaleza. Yo siento, y me sueño, siento en primer lugar que la presidencia se define es en Antioquia, sí, políticamente hablando. Es decir, que el cambio de Colombia depende de la voluntad de los antioqueños de cambiar. Más que en otros, digamos, más que en otras regiones. Ahí está la clave del asunto. Doctor, cada antioqueño debe sentir, y antioqueña, que en sus manos está cambiar el país. Doctor Petro, nos encantaría seguir hablando con usted, sin duda hay mucho más para hablar de todos estos aspectos, lo esperamos en una nueva oportunidad porque también sabemos no es la primera vez ni la última que va a venir a Antioquia y a estos micrófonos de Telemedellín. Le agradecemos mucho haber aceptado nuestra invitación y pues por acá nuevamente lo esperamos. Bueno, gracias Oscar, Carolina y a todas y todos los que me han venido escuchando. ¿Cómo es tu nombre? Carlos, compañero. El poder detrás de las teclas. Sí, señor. Muy bien, a ustedes, nuestros queridos oyentes y televidentes, Carolina, Edison en la producción, Carlos en la parte técnica, muchas gracias por estar con nosotros. Recuerden que a través de nuestras redes sociales pueden conocer estos y otros temas de la actualidad política a través de Telemedellín Radio.